buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Créditos y Consumo. En la noche de hoy nos enfocaremos en el tema del crédito. Para ello lo tendremos al presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola. Hablaremos sobre la información asertiva en materia crediticia. Y también luego hablaremos del consumo de crédito en este cierre del primer trimestre del año con el presidente de Crecer, el ingeniero Max Rejalaga. Luego de la presentación comenzamos con el programa. Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé. Comenzamos el programa con el presidente de VIXA, el arquitecto Pedro Espínola. Pedro, una vez más, gracias por estar con nosotros. Hola, Estefan. Gracias a vos por la invitación. Acá a las órdenes. Pedro, quiero hablar un poco de VIXA en los próximos bloques, pero quiero hacer una breve introducción. Recordemos a todos, VIXA es uno de los principales burós de crédito del país. Pero quiero hacer una breve introducción. Estuvo en programas pasados con nosotros Sebastián Hacha. Sebastián Hacha, a través de una de sus fundaciones, había hecho un estudio muy interesante. Y él, uno de los resultados de ese estudio arrojaba que en los próximos 10 a 15 años, en la economía paraguaya, acceder al crédito va a ser un factor fundamental para evitar no solo la recesión, sino el parate de la economía. El hecho de que la gente pueda acceder al crédito se va a volver algo indispensable en nuestra economía. ¿Qué opinión te merece este resultado del estudio realizado? Me parece muy acertado en general. Yo le agregaría algunas, reflexiones al respecto. Obviamente, el acceso al crédito, no ahora, sino siempre, luego nomás, es demasiado importante para evitar caídas o para potenciar desarrollos económicos, ¿verdad? Eso no es ningún secreto, y sobre todo el acceso al crédito, al microcrédito, al que hace volumen y impacta por muchos lugares, o en mucha población. Ahora bien, tenemos que dividir un poco temporalmente también digamos, lo que va sucediendo, y que no solo sucede en Paraguay, sino que sucede también en el mundo. A ver, Latinoamérica vino desarrollándose mucho más, hubo mucho más acceso de personas a la clase media, y eso se dinamizó la economía paraguaya sin duda. Hoy salimos a la calle y nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Después aparece la pandemia, que hace que haya como un parate, y está el efecto rebote de dinamización de vuelta, y aparece ahora esta guerra, digamos, que puede terminar en poco tiempo, o puede ser un cáncer que Que quede afecta, instalado y dure claro, más tiempo. O sea, lo primero que está ocurriendo es que está subiendo el combustible. Eso, digamos, es muy complicado, digamos, predecir cómo se va a desarrollar la economía en este momento, porque existe un factor totalmente exógeno a nosotros y demasiado impredecible, porque nadie se esperaba. Pero entonces vamos a sacar nomás esa parte, porque eso es demasiado difícil de predecir, y vamos a concentrarnos nomás en lo que veníamos subiendo, la caída y el efecto rebote que está ocurriendo ahora luego de la pandemia. Entonces, solamente focalizando en eso, yo creo que los paraguayos tenemos una gran oportunidad de aprovechar este efecto rebote, como teníamos antes de la pandemia la oportunidad de aprovechar el dinamismo que estaba habiendo. Entonces, en ese sentido son similares, y para aprovechar eso se tienen que generar producciones diversas en todos los ciudadanos que se pueda, digamos. Todo el mundo tiene que tratar de generar producción de alguna forma, ya sea en una situación de dependencia o fuera de ello, ¿verdad? Todas estas pequeñas iniciativas que tiene la gente, que incluso está empleada, de tener su propio, negocio y generar algún tipo de producción, se da con el microcrédito principalmente, ¿verdad? No solamente el que emprende su nuevo negocio, sino el que, estando con un ingreso relativamente fijo, también emprende, o familiarmente o como fuera, otras. Y eso solo lo hace cuando hay un ambiente, de crecimiento, un ambiente
positivo, un ambiente optimista, ¿verdad? Obviamente que al terminar la pandemia ese ambiente se genera, ¿verdad? Que es lo que estuvimos viviendo cuando se levantan las restricciones y un poco antes también, ya todos estaban como tratando de hacer algo, ¿verdad? Claro. Entonces por eso que quiero sacar un poco este tema del combustible y de la guerra, porque es demasiado impredecible en este momento, así como puede eso terminar rápido, puede ser demasiado largo. Entonces sacando eso, yo creo que hay un ambiente en el cual la gente está como inquieta y esa inquietud se traduce en que tengo ganas de hacer algo. Y ese hacer algo requiere recursos. Y esos recursos no están guardados normalmente en un colchón. O si uno tiene algún ahorro, normalmente necesita un poco más. Entonces, ¿qué es la situación ideal? Realmente emprender con algo, un pedazo propio y endeudarse un pedazo nomás. Claro. Entonces, en ese sentido, para generar esos círculos virtuosos que generan las microproducciones múltiples y también las medianas y las grandes, por supuesto, eso es más que obvio, pero las micros son las que son interesantes, sobre todo en Paraguay, porque puedes tener un montón de gente produciendo pequeñas unidades de producción que en la suma hacen más grande que los grandes, digamos. Así que sí, definitivamente el acceso al crédito va a ser un factor diferenciador muy importante para Paraguay. Siempre se habla de que la informalidad es un aspecto que afecta e incide directamente en el acceso al crédito. Yo tengo la teoría de que en Paraguay nunca se trabajó desde principalmente del gobierno, del Estado, en trabajar en erradicar de raíz el problema de la informalidad. Y creo que es una materia pendiente y tendremos que probablemente esperar el 2023 para ver algún proyecto que inicie ese proceso de cambio. Ahora, hagamos un pensamiento mágico de ya estamos en un proceso de formalizar a la gente, formalizar al emprendedor, al microempresario, a las MIPYMES. En Paraguay estamos muy acostumbrados que desde el sector de las entidades financieras, de las empresas de crédito, obtengamos información negativa sobre aquellas personas que buscan acceder a un crédito. Es decir, lo que generalmente uno dice es, bueno, hoy en día me encuentro en tal base de datos de forma negativa y luego de hacer un trabajo de formalización, ¿cómo llegaría esa información de que una persona que estuvo X años con una calificación negativa, hoy en día tiene una calificación positiva? Ahí yo creo que pasa a jugar un papel importante y un factor clave y crucial los buros de crédito, ¿verdad? Porque hoy entiendo que el principal buró de crédito de nuestro país, ya de hace tiempo, maneja más información negativa que información positiva. Yo lo que creo que tenemos que trabajar la formalidad, pero luego hay que comunicar o tener información sobre quiénes se formalizaron y quiénes pasaron de este lugar negativo a este lugar positivo. Se está trabajando eso a nivel nacional, Pedro, a nivel de economía, a nivel BCP. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que el apetito del gobierno de regular las centrales de riesgo, que son las empresas que manejan la información, es una señal en el sentido que mencionaba. En la medida que la información esté manejada en forma formal y explícita y que esté toda la información, estamos saliendo del manejo informal luego ya de la información. Sí. Al salir del manejo informal de la información, entonces las actividades económicas tienden a también salir de la informalidad, porque cualquier cosa que hacen, pum, salta en quien maneja la información. Entonces la información es vital para poder evitar la informalidad en las actividades. Me refiero a la ley 6534 que regula a las centrales de riesgo, que son las empresas que manejan la información. Entre ellas, la empresa que presido, que se llama BICSA, Buró de Información Comercial. Una central de riesgo, como bien sabemos, es un depositorio de información en el cual se procesa, por lo que se conoce como con el término, digamos en inglés, de Big Data, el manejo de mucha información, se procesa y se la entrega a quienes necesitan esa información de una forma fácil de digerir y que pueda ser aplicada a la toma de decisiones. Entonces, esta ley que el gobierno ha promulgado está ahí como para ser
Está vigente, pendiente de reglamentación. Falta pero está en ese proceso en el cual la ley, digamos, ya está, y no es solamente la reglamentación, sino que termine de tener impacto la ley, ¿verdad? Hay leyes que nunca tienen impacto, infelizmente en Paraguay ocurre. Está en un proceso de adaptación, llamémosle. Sí, está en esa transición y esperemos que llegue a tener el impacto positivo. Algunas tienen impacto pero negativo, ¿verdad? Claro. Otras tienen cero impacto. Tenemos demasiadas leyes en Paraguay con muy buenas intenciones, pero que no terminan de tener impacto. Por eso que es importante subirlo a los actores a los que les afecta la ley en el proceso de preparación, ¿verdad? Todo lo que se pueda, ¿verdad? ¿Tuvieron, Pedro, contacto con la gente del Banco Central en todo desde el momento que se dictó esta ley que mencionabas a la fecha? Sé que tuvieron, pero ¿cómo va ese conversatorio con la gente del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos? Tuvimos conversaciones. Las intenciones del Banco Central de trabajar con el sector privado, con las empresas financieras, es claro, es bueno, pero no es suficiente, ¿verdad? Y no tiene el ritmo que debería tener, ¿verdad? O sea, creo que en este momento tiene que haber un diálogo mucho más fluido entre las centrales de riesgo, y que somos demasiado pocas, y el Banco Central, ¿verdad? Y tiene que ser proactivo de ellos mismos, ¿verdad? Nosotros tratamos de generarlo, ¿cierto? Nos invitaron a las instancias, o sea, la formalidad la hicieron, pero creo que ahora que tiene que salir la reglamentación, que es una pieza clave acá, sobre todo para una cosa tan complicada, tan técnica como es el manejo de las centrales de riesgo, la parte de la ley deja demasiado vacíos que tienen que ser cubiertos por la reglamentación. Sí, o sea, tiene que ser muy asertivo. La buena noticia es que no lo tenemos que discutir entre varias cámaras del Congreso, digamos, donde siempre es un tema ahí el producto final, ¿verdad? Acá realmente es una discusión más técnica, pero en la cual creo que el Banco Central tendría que tomar más liderazgo, pero no el liderazgo en el sentido de salir y sacar un documento a tontas y a locas, porque así la ley también corre el riesgo de ser o irrelevante o tener un impacto negativo, ¿verdad? Que es lo que todos queremos, tanto el Banco Central como nosotros, que tenga un impacto positivo. No queremos estar en la zona de confort tampoco, las cosas tienen que cambiar, claro. No hay ningún problema con eso, ¿verdad? No es que queremos que no se regule nada como normalmente ocurre. Sí, queremos que haya mayor control porque en definitiva nos favorece, ¿verdad? Particularmente a nuestra empresa les favorece, y cuando digo nuestra empresa estoy hablando de más de 40 accionistas, porque esta es una empresa en la cual las mismas empresas que tienen información crediticia son a la vez accionistas. Entonces estoy hablando de un conjunto muy grande, digamos, de empresas y que tienen que ver con el crédito. Quiero hablar, Pedro, un poco más de VIX, profundizar la situación actual de la empresa, hablar un poco de los accionistas. Quiero dar un primer corte y volvemos en breve, Pedro. Gracias. Volvemos en breve con nuestro invitado. Continuamos con el presidente de VIXA. Pero para refrescarnos la memoria, la última vez que estuviste aquí en el programa nos hablaste, creo que 25 o 30 accionistas de VIXA. Hoy en día cambiaron esos números, la base de datos de VIXA se incrementó. Si puede darnos un poco de datos numéricos en relación a estos puntos. Bueno, sí, sobre todo sí se incrementó en cuanto a los accionistas, y está por incrementarse. Estamos en un proceso de cambio estatutario. Estamos proyectando un crecimiento muy importante en cuanto a volumen de base de datos y de actores financieros, sobre todo los más relevantes. Esperamos que muchos más bancos se incorporen a VIXA, las grandes cooperativas, porque todo el sector comercial, todo de productos de electrodomésticos, de motos, las casas de crédito, todo eso ya está dentro de VIXA. O sea, todo lo de abajo está, y somos por lejos la mejor base de datos de ese segmento, ¿verdad? Tenemos algo de lo de ya más arriba, pero nos falta todavía completar, ¿verdad? Para poder decir tenemos una central de riesgo completa, que en realidad nadie tiene en Paraguay, ¿verdad? Hablaste de 40 accionistas. De esos 40, ¿cuántos son aproximadamente entidades financieras, entiéndase bancos y financieras? Y aproximadamente 6 son empresas que ya están en la primera regulación, la regulación, digamos, histórica ya del Banco Central, porque hoy las casas de créditos también ya están bajo la regulación. Claro.
pero ya son, digamos, recientemente incorporadas a la regulación, ¿verdad? Normalmente se hablaba de los bancos y financieros como empresas reguladas y las casas de crédito y casas comerciales como no, ¿verdad? Hoy las casas de crédito están también ya dentro de la regulación, por eso menciono de esa forma, ¿verdad? Pero a mí lo que más me entusiasma es lo que se viene. Claramente entre el 2020 y el 2021 todo era más complicado, aunque nuestros números fueron positivos y vimos claramente cómo el mercado, porque al recibir información de todo se fue moviendo, ¿verdad? Claro. Entonces el 2021 claramente hay una recuperación que tiene otra vez ciertos altibajos, ¿verdad? Allá por junio, entre junio y agosto, no recuerdo bien en qué mes, también hubo como una caída, pero después ya empieza a subir y los efectos, digamos, de una economía más dinámica se notan, ¿verdad? Pero no en todos los casos llegando a los niveles que uno querría, ¿verdad? Porque finalmente hay actores golpeados y actores que no se terminan de recuperar. Pero VIXA creo que es una caja de resonancia de lo que va sucediendo. No sé qué, no es que creo, es una caja de resonancia de lo que va, porque la información llega ahí, ¿verdad? Solo que nosotros sacamos no información por empresa, sino estadística, no accedemos, la base de datos está blindada realmente. Al cargarse ahí, ni yo mismo la puedo mirar, digamos, Claro. sino como estadística, ¿verdad? Porque es una información muy valiosa para cada una de las empresas, ¿verdad? Entonces tenemos todo un sistema de confidencialidad, tenemos digamos, autorregulaciones que nos imponen tener la mayor confidencialidad del manejo de la información. Tengo entendido también que están en un proceso de calificar para la ISO 27001. 27001, ¿verdad? Están Sí, en son ese proceso. las normas de seguridad. Hemos comprado el sistema, eso fue, o sea, fue básicamente el año de mayor inversión de la historia de VIXA, una empresa joven, y gastó una cifra Importante. muy importante para su tamaño, digamos, y hoy es dueño del sistema que, digamos, maneja la información. Nuestro mayor orgullo es un poco nuestra, digamos, alianza, perdón, no me venía la palabra, alianza con Sí. Experian, la multinacional, que entre paréntesis te comento que en abril estoy yendo a una conferencia, Visión 2022 de Experian, que se hace en Los Ángeles. Entonces estamos tratando como que de sacar el mayor provecho de esa relación, porque es un jugador demasiado importante a nivel internacional y que nos prestigia al aliarse con nosotros y permitir tener esta asociación de marca con VIXA. O sea, hoy nosotros queremos hablar mucho de Experian también, porque como empresa joven que somos todavía puede ser que no nos vean como imagen de marca a nosotros solos, pero realmente los productos que tenemos en algunos casos están desarrollados por Experian, ¿verdad? Tenemos algoritmos desarrollados por esta multinacional que se toma un buen tiempo para hacerlos, pero te genera un producto de altísima calidad que es demasiado técnico como para poder hacerlos nosotros solos, ¿verdad? Esta conferencia que mencionas, Pedro, en Los Ángeles es una conferencia de centrales de riesgo a nivel mundial, Nivel ¿verdad? global, A sí. nivel global. A nivel global. Y VIXA está invitada a participar de esa central de Así riesgo, mismo. de esa conferencia, perdón. Así mismo. Entonces nos sentimos prestigiados con ello y por supuesto esperamos absorber lo máximo posible de esa oportunidad, ¿verdad? Pero, ¿qué lo diferencia? Tiene que marcar 2 o 3 puntos claves de VIXA que podría decirse son factores diferenciadores en relación al principal buró de crédito en nuestro país, por años y probablemente por tamaño, pero ¿qué hoy lo diferencia a VIXA de los demás? Y la la base de datos, que es el insumo principal, digamos, es como en los combustibles, el petróleo, digamos. O sea, si vos tenés buen petróleo de calidad, probablemente tu combustible salga de calidad y todos los derivados que produzcas a partir de ese petróleo probablemente salgan de buena calidad. Es muy difícil de un insumo de mala calidad sacar productos de buena calidad. Nosotros, nuestro insumo principal es la base de datos que nos llega de las empresas que, digamos, están adscritas al sistema. Esa base de datos tiene toda la información.
Y eso incluye la información positiva, es la información completa. Claro que el especificar que la positiva está ahí es demasiado, digamos, relevante hacerlo. O sea, tenemos toda la información de las empresas que participan en nuestro sistema, llegando a casi 2 millones de personas en nuestra base de datos, individuos, porque por ahora nosotros estamos trabajando centrales de riesgo de individuos, Sí. no estamos todavía en sociedades de, digamos, Personas jurídicas aún no personas, están. perdón, personas físicas, no Sí. personas jurídicas. Claro. Entonces, ese insumo, esa base de datos es nuestra principal fortaleza, sin duda, y nos diferencia. Nadie la tiene así, ¿verdad? Nadie la tiene de este tamaño, de esta forma, y con una actualización diaria. O sea, estamos muy por encima de cualquier otra cosa. Ahí sí me volvió a refrescar la memoria. La VIXA hoy en día tiene actualización diaria de la base de datos, es permanente eso. Desde el primer día, realmente nosotros siempre tuvimos una actualización diaria. Eso significa que la empresa de Stefan y compañía, que tiene una base de datos de 10.000 clientes, hoy en su sistema dice cada cliente con la información hasta hoy. Y esa base de datos, digamos, a la noche viene a VIXA. Y yo, VIXA, mato la que era de ayer. Claro. ¿Me entendés? O sea, es matar lo viejo y que venga lo nuevo siempre, ¿verdad? Entonces yo descargo la base de datos y vuelvo a cargar todos los días. Entonces la interacción que hay, tecnológica por supuesto, no es imposible de otra forma, con todas las empresas que están cargando sus bases de datos es diaria. Entonces, hoy pagó alguno de tus clientes algo, o hoy dejó de pagar, o hoy sacó un crédito, o haya hecho lo que haya hecho, está con un nivel de detalle importante en toda la que vos me envíes, ¿verdad? Que es los parámetros que yo te pongo para que me envíes, ¿verdad? Está ya desde mañana de vuelta en VIXA. Esa información es clave porque el consumo y el apetito de crédito es diario, las carpetas de crédito ingresan permanentemente en las empresas y uno requiere información actualizada y supongo que ha de ser muy clave eso al momento de analizar una solicitud de crédito. Es lo fundamental el tema de la información. Sí, porque a la empresa le permite tener mucha confianza en sus decisiones. Claro. Y eso le da mucho más apetito a crecer. El crecer significa dar más crédito y como decíamos al principio del programa, el acceso al crédito en la medida que sea grande beneficia a la economía del país, ¿verdad? Claro. Entonces es un círculo virtuoso que se genera a partir de buena información. Sí, pero vi que en los últimos años VIXA hizo mucho hincapié en que en la información positiva, en lo positivo. Quiero ahondar en ese punto, a qué se refieren cuando hablan de información positiva. Quiero un corte nuevamente, Pedro, pero en el próximo bloque quiero hacer hincapié en ese punto. Dale. Volvemos breve con nuestro invitado. Continuamos con el presidente de VIXA. Pedro, te decían en el bloque pasado, hicieron mucho hincapié a la información positiva que brinda VIXA. ¿Cuál fue el enfoque que quisieron darle a este tema? Y promover el apetito de riesgo calculado de las empresas con mucha información. Eso significa, en la medida que yo conozco más sobre clientes, puedo ir más lejos en la captación de clientes. Cuando yo solamente, digamos, tengo información negativa, quien menos tiene errores. Entonces tengo un error, pum, ya lo saco, ¿verdad? Claro. Sin embargo, ese que tuvo un error, dejó de pagar algún crédito, entró en mora en alguna operación, puede tener 10 operaciones bien pagadas. Entonces, ya cada empresa decide qué hace, ¿verdad? Obviamente, pero yo digo, no, mi apetito de riesgo llega acá. Si yo tengo una persona que veo que claramente se comportó bien durante este tiempo o con estas empresas, ¿por qué lo voy a desechar? Todos tenemos problemas y si en algún momento, digamos, una persona tuvo algún problema, tampoco lo descalifica, digamos. Entonces, cuando yo tengo información positiva, mis decisiones pueden ser mucho más ricas y no simplemente desechar, ¿verdad? O sea, si no, uno no tendría ni amigos, ¿verdad? Que hoy en día convengamos que ese es el modo operandi que se vino, o sea, de esa forma se vino comportando
el mercado porque teníamos solamente un buró al cual generalmente tenía información negativa. Entonces generalmente se le desechaba a todas aquellas personas que tenían información negativa. Es como que no se generaba la oportunidad para aquel que reencaminó su situación complicada y pasó Claro. a cumplir con sus obligaciones. Fíjate dónde vos te das cuenta que había mercado para más clientes si uno no solamente usa la información negativa. Esos cartelitos que andan por ahí que dicen no miramos Inforcom. Sí, ¿Qué es lo que si uno no conoce mucho cómo funciona todo esto, diría, no, estos son unos arriesgados, ¿qué es lo que quieren? ¿Por qué le daría plata a una persona que supuestamente no es sujeto de crédito? Porque ellos apuestan a que aquel que no tiene Inforcom, yo le voy a preguntar mucho más y voy a ver si es que tiene alguna cosa que me dice que a pesar de que está en una central de riesgo negativa, igual es un potencial cliente. No es que le dan a ciegas tampoco, porque nadie quiere regalar nada, ¿verdad? ¿Por qué harían? ¿Dónde está el negocio en regalar, verdad? Entonces ahí ves claramente de que la información negativa solamente no es suficiente y que hay, digamos, apetito de dar crédito a personas incluso que tienen información negativa, porque si tienen mucho más positiva o algo de positiva, ya depende del apetito de crédito de cada uno, entonces igual tengo interés en darte un crédito porque creo que tu error o tu parte negativa fue solamente circunstancial. Entonces eso agranda, digamos, la base de clientes que pueden acceder al crédito, lo que es beneficioso para el país, ¿verdad? claro. Pero yendo a otro tema, hablaste en el bloque pasado, hablaste de que VIXA estaba con la intención de realizar grandes cambios en los próximos años y que ello implicaba la necesidad de una reforma estatutaria, están trabajando en eso, con miras a un crecimiento, digamos, importante de VIXA. ¿Cuál es el plan que se viene para VIXA? Mira, Estefan, y esto para todos los actores del sector financiero, porque nuestra visión, y como bien sabes, una visión es de largo plazo, puedo llamarle sueño también. Lo que queremos es convertirnos en la central de riesgo autorizada por el Banco Central del mercado financiero paraguayo. Eso significa, ¿y por qué? ¿A raíz de qué? ¿Porque se nos ocurrió nomás? No, la ley 6534 le da al Banco Central del Paraguay la potestad de regular el mercado de centrales de riesgo. Eso significa que el Banco Central, que es el que maneja la principal central de riesgo realmente, la que recoge la información de los bancos y financieras, debería dejar de operar en el Banco Central, porque la lógica te dice que no puede ser una institución regulador y regulado a la vez, porque hay un conflicto de intereses, por más que sea sector público, igual el conflicto de intereses se da naturalmente. Entonces, entendemos de hecho, por voces autorizadas, que en el Banco Central hay, digamos, opiniones importantes de que la central de riesgo tiene que salir del Banco Central. Entonces, nosotros creemos de que muy pronto vamos a estar, de hecho ya en gran medida estamos, pero si hacemos las acciones acertadas en los próximos meses y tal vez años, podemos convertirnos en la elegida del Banco Central para ser la central de riesgo, que el Banco Central obligue a todo el sistema que aporte sus datos y que nosotros podamos procesarla. Para eso tenemos que tener no solamente la base de datos de personas jurídicas, sino también, perdón, de personas físicas, sino también de personas jurídicas y de distinto tamaño, no solamente el consumo como hoy tenemos, sino a todo nivel corporativo, etcétera. De esa forma vamos a terminar posicionados como la única central de riesgo paraguaya que califica como para, digamos, enfrentar el desafío de manejar una información tan delicada como es la información de crédito de todo el sistema. Un sistema algo muy parecido a lo que se maneja en los Estados Unidos, creo que, pero existen una o dos centrales del sector privado que manejan la información del sistema crediticio americano. Podemos ser solos o podemos estar en un buró con una o con dos, ¿verdad? Entonces, en Paraguay básicamente somos dos nomás los que podríamos calificar para eso. Acá lo interesante es que somos paraguayos, ¿verdad? O sea, es una empresa enteramente de paraguayos. Entonces, no solamente tienen el control los paraguayos, sino es el 100% de paraguayos, ¿verdad? Entonces, creo que hay algunas restricciones con respecto a la información de que no esté en el exterior y compañía. Bueno, esto que por lo menos el poder no esté en el exterior, ¿verdad?
el hecho que digitalmente no esté en el exterior a veces no es tan razonable porque la tecnología y el resguardo que te dan las plataformas de Microsoft y que tienen espejo, uno en Estados Unidos, otro en Europa, ahora más que nunca que hay, digamos, Sí. amenaza de guerra, Claro. porque bueno, si físicamente uno destruye, cuando uno dice que la información se va a la nube, realmente no es que se va literalmente a la nube, circula nomás por la nube, pero se va a un lugar físico realmente. Claro. O sea, cuando uno pone en la nube, se va a alojar finalmente la información en un servidor físico que se puede tocar, ¿verdad? Y que si le cae una bomba y explota, desaparece, ¿verdad? Sí. Entonces, es una información demasiado importante que esté bien resguardada. Hoy nosotros en VIXA la tenemos en la plataforma Azure de Microsoft en Estados Unidos y con un espejo en Europa, ¿verdad? Entonces, por eso que no siempre es lo más razonable que solamente esté, digamos, en el país. Pero más allá del depositorio, digamos, físico de la información, está el proceso de decisión, digamos, la empresa misma como estructura organizativa, como gobernanza, y ahí estamos. Y después como representatividad, o sea, hoy en VIXA están representados todos los sectores regulados, los no regulados, los comerciales, las cooperativas también ya están. O sea, realmente somos la única instancia que une a todo el sector financiero, ¿verdad? Porque tenemos Probablemente información de esa todo. podría ser la principal diferencia, pero con el otro buró, que aquí en VIXA vemos una multiparidad de actores del sector financiero, ¿verdad? Sí, cuando me preguntabas los 2 o 3 factores, Sí, te mencioné el este de la es base uno. positiva, este es el otro, digamos. Sí. Bueno, la alianza con Experian es también un diferencial muy importante, por lo menos de otros actores menores, ¿verdad? Entonces, si vos ves el buró de crédito de Estados Unidos, es un buró privado. El que maneja toda la información es un buró privado entre 3 empresas, ¿verdad? Experian, Equifax y TransUnion se llama, ¿verdad? Sí. Entonces, acá tenemos 2 de esos actores, de hecho ya en Paraguay, uno con una empresa propia, digamos, con mayoría accionaria dentro de la empresa, y otra que está aliada a nuestra empresa. Entonces, de alguna forma ya tenemos los 2 jugadores más grandes, ¿verdad? Un buró entre los 2 sería una alternativa, otra todavía más interesante, dado si queremos resguardar el tema de la nacionalidad, eso es VIXA solo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que hacer unos deberes. Claro, previo. Y toda esta yo creo que apuesta, tenemos que hacer Pedro, unos deberes. claro, toda esta apuesta previa requiere de deberes pendientes por ejecutar, por desarrollar, y entiendo también una inversión importante. Sí, y ese es nuestro gran desafío, que los desafíos que llegar a acuerdos, porque esta no es una empresa que, digamos, dirige una persona o una sola empresa, digamos. Tenemos 40 accionistas, más de 20 que son fundadores, y el llegar a decisiones requiere todo un proceso, digamos, que no es para nada fácil. Y bueno, en ese trabajo en el que estamos, para que todos entendamos que tenemos que estar detrás de una visión de largo plazo, una visión que nos una a todas, más allá de las diferencias coyunturales que tienen las gobernanzas con accionistas múltiples, ¿verdad? Entonces eso es un desafío, pero en la medida que sale, legitima mucho más lo que nosotros le podemos ofrecer al Banco Central, porque somos un actor muy importante que llega a conclusiones y actúa en base a consensos de un grupo importante de actores, ¿verdad? Entendido, pero muy contento aquí del programa porque VIXA fue es uno de los principales auspiciantes y vimos, ya vamos por 1 año y medio de programa y vemos el crecimiento en este tiempo. Para nosotros es muy importante que uno de nuestros principales auspiciantes tenga este crecimiento exponencial, y a través de tu persona le hacemos llegar la felicitación a todo el directorio de VIXA, a todo el plantel, el equipo gerencial. Y bueno, probablemente luego de tu visita a Los Ángeles, a este Congreso Mundial de Buró de Crédito, te vamos a volver a invitar para que nos traigas un poco de noticias frescas en relación a las centrales de riesgo a nivel global. Muchas gracias por estar con nosotros, Pedro, y esperamos seguir contando con tu presencia en posteriores invitaciones. Gracias, Estefan. Siempre contento de estar por acá. Esta fue la entrevista con el arquitecto Pedro Espínola, presidente de VIXA. Continuamos con el programa.
En este último bloque estaremos hablando de la situación de créditos en el cierre del primer trimestre del año, del consumo de créditos actual. Para ello recurrimos a la experiencia, al conocimiento del ingeniero Max Rejalá, presidente de Crecer, la Cámara de Empresas Crediticias. Realizamos una entrevista con el ingeniero Rejalá en sede de las instalaciones de Crecer. Presidente, para el programa Crédito y Consumo, queremos saber la situación actual de la colocación de créditos de consumo justamente en este primer trimestre del año. Bueno, el trimestre todavía no terminó, pero por lo general el primer trimestre del año se caracteriza por bajas colocaciones, ¿verdad? El mes de enero es un mes prácticamente muerto en nuestro segmento. Creció bastante con el programa de vuelta a clases el mes de febrero. Hay un pequeño repunte. Sin embargo, en el mes de marzo estamos viendo un mes bastante quieto. Sin embargo, también hay que recordar de que, digamos, esto se empieza a activar en serio en mayo con el Día de las Madres, y el segundo semestre es el mes que se caracteriza por las altas colocaciones. En el sentido de esta inflación que estamos sintiendo y la suba de los combustibles también, ¿cómo está incidiendo eso en la morosidad de los clientes? Bueno, la inflación es lo peor que puede ocurrir en nuestro segmento. Hay que recordar que nosotros atacamos principalmente un segmento clase media baja, ¿verdad? Al cual la inflación le afecta muchísimo. Y eso tiene una relación directa, digamos, con la mora, ya que un padre de familia, una madre de familia, lógicamente entre dar de alimentar a sus hijos y pagar sus cuentas, es muy fácil la decisión que esa cabeza de familia toma, ¿verdad? Entonces la inflación realmente hace que definitivamente suba la mora. Y el precio del combustible, a pesar de que muchos, inclusive nuestros clientes, no tienen vehículo, es algo transversal, ¿verdad? Al aumentar el combustible sube todo, sube el pan, sube la leche, sube el precio del pasaje. En síntesis, hace, digamos, que nuestros clientes cuenten con menor recursos justamente para poder pagar sus obligaciones, ¿verdad? Entonces, inflación alta, suba de precios de combustibles es realmente la peor combinación que nosotros podemos tener en nuestro sector. Sin embargo, también hay que decir que vemos con muy buenos ojos este proyecto que plantea el gobierno, ¿verdad? Para tratar de paliar, digamos, el hecho de que el combustible tenga un aumento de precio en forma constante. Presidente, ahora el relacionamiento entre Crecer y la banca matriz y ese trabajo en el proceso de regularización, ¿cómo está? Bueno, es una relación que están haciendo, ¿verdad? Esa relación se da con la Superintendencia de Bancos. Afortunadamente el señor Herman Colmán, que es el superintendente, es un profesional de primer nivel, está armando un gran equipo. Ya tenemos contraparte, digamos, dentro de la estructura de la superintendencia y bueno, hay muy buena predisposición por parte de ellos de escuchar nuestras inquietudes. Estamos teniendo una comunicación bastante fluida últimamente y digamos, nosotros estamos para cumplir las reglas inteligentes, sobre todo en el ámbito de la transparencia, que es lo que más nosotros entendemos que es lo que quiere atacar en esta primera etapa el Banco Central, y digamos, nosotros somos los primeros en estar interesados en apoyar ese proyecto de transparencia. Con esta última entrevista estamos cerrando un programa más de Crédito y Consumo. Le agradecemos por su deferencia y los programas el próximo jueves a la misma hora por Canal Pro. Crecer presentó Créditos y Consumo. Auspician VIXA. Crediágil. Credisolución a tu alcance. Carsa. Ibiza. Serfín, creciendo juntos. Universo de Créditos y Consumo. SDM Créditos. Electrobam. Apoya Dr. Valé.